Escritor, dramaturgo, académico, don Joaquín Calvo Sotelo nació en La Coruña en 1905, si nuestros datos son correctos, hijo de un juez castellano viejo, según mis noticias. Así es, exactamente. ¿Cómo era su padre, don Joaquín? Conservo de él un recuerdo imborrable, lleno de emoción. En esto, naturalmente, no pretendo ninguna patente de originalidad. Su madre era de Galicia. Mi madre era gallega. Mi madre era una señorita de Ribadeo, de una familia muy conocida y de gran abolengo, no solo ribadense, sino gallego, emparentado lejanamente con los Valledor, una lejana rama nuestra de la que descendemos, y mi padre era juez de Castropol. Un buen día mi padre cruzó de Castropol a Ribadeo, probablemente ciudad esta más animada y menos triste que Castropol, aunque Castropol es un pueblo de una belleza enorme y de un enorme atractivo, es una ciudad con misterio, con un sortilegio extraño. Pero quizás Ribadeo le ganaba en vida social, en animación. Probablemente, y en todo caso, allí estaba Elisa Sotelo, de la que mi padre se enamoró. Como había cruzado la ría un día para conocerla, la cruzó otro para casarse en la iglesia de Ribadeo. Elisa se llamaba su madre. Elisa Sotelo, La Fuente Valladar. ¿Y el nombre de su padre? Pedro Calvo Camina. Cuando vinimos a Madrid no teníamos casa todavía, no se había buscado la casa a la cual ir y en la cual instalarnos, y nos refugiamos provisionalmente en la fonda de Correos, que estaba justamente a lo que era entonces la central de Correos. No se había construido el Palacio de Comunicaciones y sería después un cuartelillo de los guardias de asalto. Esto fue exactamente en el año 13. ¿Cómo se desarrollaron esos primeros días suyos en la capital? Me deslumbraba, la capital me deslumbraba. Yo tengo dos recuerdos de mi primera infancia en Madrid, dos recuerdos totalmente pueriles. Uno, el de unos enormes, me parecían unos enormes camiones de correos que estaban acampados allí junto a la central, pintados en rojo. Y otro, la bola del Ministerio de la Gobernación, que yo creía infantilmente que se caía al suelo y que la recogía el primero que pasaba por la Puerta del Sol, y que la vi después elevarse y defraudando de esa manera mis ilusiones. Y en cuanto a lo de violinista, hay una anécdota muy graciosa que yo he contado algunas veces de mi padre, que era y fue siempre muy exigente para el trabajo de sus hijos, y que cuando José acababa de ser nombrado ministro, tenía entonces 32 años, lamentándose, decía: este muchacho, con las aptitudes que tenía para el violín. Mi hermano, en efecto, tenía grandes aptitudes para el violín, esto no era una pasión de padre, y tocaba algún instrumento, tocaba la guitarra, tocaba la bandurria, y fue crítico de música en el debate de Madrid. Además de esa afición por la música, él tenía, sin embargo, luego, en el campo de la política, una cierta leyenda de hombre difícil. Esta leyenda le he aludido antes. Era un hombre externamente intimidante, porque realmente la mirada de mi hermano José era una de estas miradas cautivadoras, una de estas miradas que le desnudaba al interlocutor, y esto le daba ese aire, y aún esta leyenda, que en fin, que se ha difundido bastante, pero que no correspondía en absoluto con la auténtica manera suya de ser. Buena prueba es la inmensa y casi religiosa fidelidad que le han guardado todos los amigos que tuve quizá en vida. ¿Y en cuanto a su trato fraterno con usted? Pues era, en fin, note usted que había muchos años de diferencia entre mi hermano y yo, o sea que la zona de coincidencia entre mi hermano y yo, es decir, la zona del tiempo en la cual pudimos hablar el mismo lenguaje, no fue muy grande. Los 12 años que mi hermano me llevaba, pues hacía que yo fuese un niño, en fin, un párvulo, cuando él era ya casi un abogado, ¿no? Por tanto, nuestra posible inteligencia y comunicación, de hecho, tardó en establecerse, como sucede siempre, y duró, por desgracia, poco. Pero siempre se produjo en un tono de bondadoso paternalismo respecto de todas mis
mis primeras aficiones literarias y de mis primeros escritos. El día fatídico en que fueron a buscar a José Calvo Sotelo significó para usted, me imagino, Sí, una herida enorme, y un trauma que jamás... e imborrable, del cual, en fin, es casi lo mejor que no sigamos hablando. Ahí, en el Colegio de los Hermanos Maristas, fue donde yo empecé a escribir. Después, al volver a Madrid, en el Colegio de los Jesuitas, pues también fue más o menos notada aquella relativa habilidad mía para esto. Y como a alguno de los profesores les pareciese que no era yo quien de verdad hacía aquellas tonterías que escribía, y aún supusiera que eran debidas a otras personas, me acuerdo que un día me cogieron, me colocaron en un despacho aparte, me encerraron y me dijeron, ahora escribe sobre la primavera. Este fue el tema que me dieron. Y yo escribí, pues, qué sé yo, lo que escribiré yo sobre la primavera en aquel tiempo. Casi no lo sé hoy cuando escribo sobre la primavera también. Y a la vista de esta prueba comprendieron que, en fin, que sí, que era yo de verdad el autor y simultáneamente el responsable de esos pinitos literarios. Así empezó el escritor. Con toda la plenitud y con todo el éxito también. Usted ha sido el dramaturgo después de la Guerra Española de mayor éxito. No, hombre, no exageremos. No, en modo alguno. Bueno, hombre, he tenido, sí, en efecto... Y alguna de sus obras ha sido la más representada, sigue siéndolo todavía. Bueno, sí, todo esto es cierto, pero en fin, no es una carrera en la cual no haya habido profundos baches, obstáculos y horas tristes. He tenido, sí, en efecto, muchas de suerte, pero otras en las cuales, pues, esa suerte no me ha sonreído del mismo modo. No me quejo, de manera alguna. Entiendo que el porcentaje de horas alegres ha sido superior al de horas amargas, pero vamos, de ahí a decir que he sido el dramaturgo más importante, como usted tan benévolamente dice, hay mucha distancia e importa poner los puntos sobre las IES. Hay una obra que es La muralla, que probablemente ha sido la de mayor éxito y más representada desde la guerra de nuestros días. Ahora yo no creo que se pueda decir esto, porque realmente ahora las obras viven mucho más. Concretamente en Madrid, pues Madrid tiene un público que antes no tenía. El Madrid del millón y medio de habitantes se ha convertido en el Madrid gigantesco de los 3 millones largos. Y hoy día las obras, cuando triunfan, consiguen un número de representaciones que hace años era totalmente insólito. En su momento, sí, esto es verdad, en su momento y hasta bastantes años después, la Victoria batió esos pequeños récords a los cuales hay que referirse numérica y matemáticamente y que tienen muy poca importancia al fin de la postre, del número de las representaciones, etcétera, etcétera. Yo habré escrito pues 50 y tantas comedias, más o menos, no las tengo numeradas y he perdido un poco la relación exacta de ellas. 50 y tantas comedias no es poco, repito, para un escritor extranjero sí es mucho, porque las grandes figuras de los dramaturgos extranjeros no han llegado a ese número, ni mucho menos. Pero para un escritor español no es una cifra deslumbrante. Esta es una muchachita de Valladolid o Cartas credenciales, no recuerdo bien cuál de las dos, Cartas credenciales, porque los personajes y casi las actrices eran los mismos. En el Centro Común Natural, Alberto Closas, que obtuvo ahí uno de sus éxitos mayores, López Vázquez, Collado, Susana Campos. ¿Estuvo usted implicado en los sucesos del 10 de agosto? Bueno, los sucesos de agosto fueron del año 32. 10 de agosto del año 32. No estuve implicado. Yo no quiero adornarme con unos puntos que me corresponden, ni siquiera tampoco descargarme de responsabilidades según cómo se mire ese episodio. No. Yo no tuve absolutamente nada que ver con el 10 de agosto, aun cuando me parecieran muy justas las causas por las cuales una gran parte de la conciencia española se rebeló contra todo lo que significaba entonces la República. Pero fui detenido con otros amigos, a todos los cuales supusieron responsables nada menos que de la dirección civil del movimiento, y pasé 80 días en la cárcel Modelo. 80 días llenos de curiosas experiencias, de los cuales mentiría si dijese que conservo un recuerdo amargo, porque no. La verdad es que fueron, salvo algunos momentos de zozobra, fueron unos días
deliciosos. Ha estado, sin embargo, ausente del escenario político español de estos años. Bueno, lo he estado porque yo he sido fiel desde el primer día a la figura de don Juan de Borbón. Y esto, naturalmente, suponía un hándicap serio para toda participación activa en la vida política española. Yo formé parte de su consejo privado. A partir del momento, vuelvo a decirlo, en que don Juan Carlos fue designado príncipe de España y después, en su ascensión al trono, yo soy uno de sus más fervorosos e incondicionales devotos. Creo de verdad que de esa pareja ejemplar que forman don Juan y doña Sofía depende la paz y la prosperidad de España. Pero en todo ese largo interregno, repito, mi filiación monárquica no me ayudaba demasiado, ni siquiera a ser gobernador civil. Probablemente tampoco tengo una vocación arrolladora por la política, porque si la tuviese, claro está que hubiese vencido todas estas trabas o dificultades de una o de otra manera. Y no lo hice. Yo me refugié en mi vocación, en mi trabajo literario, ya lo he servido con toda la plenitud y la entrega de mi espíritu. Momento estelar en su vida es, sin duda alguna, cuando le hacen a usted académico de la Española. Hombre, sí, ya lo creo. Sí, fue una cosa que me emocionó muchísimo. Solo me lo amargó un poco el hecho de que con notoria injusticia fui yo preferido a Agustín de Foxá, que fue mi competidor en esa votación. Al producirse la primera vacante, Agustín Foxá entró por derecho propio, como le correspondía, porque sus méritos eran muy superiores a los míos. He contado en alguna ocasión la razón de su uniforme. Yo, como hermano menor, estaba destinado fatalmente a heredar siempre los trajes de mis hermanos mayores, y esto me creaba muchos problemas. Cuando se les daba la vuelta, el bolsillo aparecía en el lado contrario. En fin, una sastra no es nunca normalmente tan eficaz como un sastre titulado. Y todo esto me había creado un gran complejo. Yo he dicho en alguna ocasión que yo me hice mi traje de académico para vencer el complejo de mis años de sastra, y así fue. Pero había muy pocos uniformes de académico. Los tenían, cuando yo lo fui, el duque de Maura, Martínez Kleiser. Los dos han desaparecido junto con sus uniformes. Yo lo hice un poco por vencer ese complejo, conforme le digo a usted, y también porque me parecía que yo me sentía tan encogido dentro de la academia que me parecía que mi deber era el de tratar de honrarla presentándome ante ella con toda la mayor solemnidad posible. Cuando yo aparecí en estrados con mi uniforme enteramente desusado ya entonces, y hoy más que entonces, hubo un cierto murmullo de extrañeza, de comentario. Todo el mundo esperaba verme embutido en el severo, en el negro, impersonal frac, y aparecí de pronto con ese uniforme que siempre despierta la curiosidad de las gentes, porque es un uniforme muy bonito, pero que casi nadie sabe de qué es ni de dónde proviene.